con un anclaje en el espacio rural, pues de una u otra forma esto que estamos desarrollando como nuestros proyectos también tiene que ver mucho con nuestra historia de vida. Justamente pues escogí como telón de fondo de esta primera parte de la presentación una imagen extraída de Google Earth, y ustedes pueden ver acá dónde se ubica la CBD y dónde se ubica la CDC. Estamos precisamente en el borde norte de los cerros orientales. Eso lo sabemos porque quizá muchas veces lo hemos repetido, pero nunca lo hemos observado. Y a eso súmenle en la cuestión de la imagen el desmonte sistemático que ha tenido la parte de los cerros orientales en Bogotá. Porque fíjense ese proceso de urbanización hacia el costado de la CDC, aquí abajo, y hacia el occidente, fíjense también, digamos, como de la séptima hacia el occidente, ese proceso de urbanización también constituye un factor que hay que tenerlo en cuenta. No lo vamos a llamar amenaza, no lo vamos a llamar riesgo, pero es importante tenerlo en cuenta porque al final de la presentación de las conclusiones, cuando hablemos precisamente de la necesidad de resignificar el concepto de ruralidad, eso va a ser muy importante. Bien, en esa breve reseña histórica, la intención también está en que nos ubiquemos un poco, insisto, en más allá de lo que hacemos en el día a día para adquirir un incentivo, que conozcamos qué es lo que se ha hecho en educación rural en Colombia, porque es vital. A veces en el discurso uno no tiene tanta apropiación sobre ese tema y de verdad que, por lo menos, eso sí lo digo a título personal, decir que soy docente de un colegio rural tiene que evocarle a uno también un compromiso, digamos, teórico, profesional, de conocer ciertas cosas. Este recorrido, que aunque va a ser muy breve, seguramente también nos va a ubicar en ciertos contextos temporales de decir, uy, sí, yo en ese modelo educativo inicié mi labor pedagógica, uy, yo incluso estudié haciendo parte de ese modelo de innovación pedagógica, entonces pues ojalá eso digamos que constituya un punto que les llame bastante la atención. Vamos a arrancar con unos antecedentes de esa breve historia. Lo primero que podemos ubicar allí es el periodo de la reforma liberal del siglo XIX y vamos a ubicarnos de manera particular en la relación entre escuela, educación y higienización. De acuerdo con el paso del periodo de la independencia a la época republicana, a partir de la Constitución de 1886, digamos que el propósito de la escuela fue configurar un ciudadano y ese ciudadano debía cumplir unas características muy particulares. La intención en ese tránsito del siglo XIX al siglo XX estaba enmarcado en esa relación entre los espacios educativos, entre los propósitos de la educación emanados desde el Estado y también ese propósito de limpiar a la gente, tratar de que el ciudadano fuera virtuoso en sus prácticas corporales, sociales, psicológicas. Entonces, en ese orden de ideas, este tipo de educación que relaciona esos tres factores va a incidir directamente en los modelos de educación rural que se instauran durante el siglo XIX y el tránsito hacia el siglo XX. El segundo antecedente que podemos citar allí está en las primeras décadas del siglo XX, los manuales para la orientación de la nación hacia la civilización y el progreso. Digamos que si uno revisara textos sobre la historia de la educación en Colombia, lo que uno encuentra de 1900 por lo menos a 1940 es que precisamente la intención de la educación, y de manera muy particular de la educación rural, va a versar sobre la entrega de manuales, de los primeros textos educativos. Seguramente se han hecho algunas lecturas o incluso en sus quehaceres profesionales de formación en maestrías y demás, uno se va a encontrar con muchos estudios sobre la historia de la educación en Colombia y hay una bibliografía específica que hace mucho énfasis en ese contexto donde los manuales y los textos escolares comenzaron a tomar bastante importancia en la formación de esos nuevos ciudadanos. Y en esos textos y manuales que se hicieron, directamente había una intención de distribuirlos inicialmente en las zonas rurales del país. O sea que uno también ahí ya puede encontrar un rezago de cómo los textos educativos y los materiales de trabajo que se elaboraban también digamos que iban dirigidos hacia la formación de la clase campesina en todo el territorio nacional. Y un tercer antecedente está ya situado en la segunda mitad del siglo XX, que de manera particular me parece una experiencia hermosa y seguramente algunos de ustedes también la conocen, ojalá todos. El papel de la Acción Cultural Popular ACPO y la relación que tuvo con la experiencia de la poderosa Radio Sutatensa, que lamentablemente hace unos años ya dejó de existir. Es un antecedente bien importante porque, por un lado, a veces se asume que Radio Sutatensa fue una experiencia de educación rural y no lo fue. Constituye un antecedente, pero no lo fue. Y por otro lado, que ACPO, la Acción Cultural Popular, fue
Radio Sutatensa. Y resulta que la ACPO es un espacio de acción y de organización social y comunitaria que rebosó la experiencia de Radio Sutatensa. Entonces es muy importante. Seguramente, insisto, ahí ya comenzamos a evocar ciertas cosas de nuestros abuelos, por ejemplo, que quizá muchos fueron alfabetizados gracias a esa experiencia de esa gloriosa Radio Sutatensa. Bien, entonces en ese sentido nosotros nos vamos a encontrar ahora sí con una serie de experiencias de educación rural en Colombia que de manera particular inician a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, con los antecedentes ya explicados, aquí lo que sí vamos a encontrar es por lo menos 6 experiencias que también podríamos llamar como ofertas educativas que se desarrollaron en los contextos rurales. El primero de ellos es la modalidad de escuela unitaria. Fue, digamos, una iniciativa auspiciada por la UNESCO hacia la década del 60. Tiene, digamos, un antecedente también en la década del 50, pero en la década del 60 es cuando se desarrolla de manera muy plena. El modelo de escuela unitaria, casi todos los papás de nosotros la tuvieron. Un solo maestro manejando varios grados. Y les cuento incluso que uno puede decir, uy, pues qué cosa tan antipedagógica, pero bueno, las condiciones de la Colombia de la segunda mitad del siglo XX daban para ello. Resulta que hoy en día, todavía, en muchas instituciones rurales de Bogotá incluso, siguen manteniendo el modelo de escuela unitaria. O sea que eso también nos deja, digamos, algunos interrogantes en términos de la calidad de la educación que se ofrece hoy en pleno siglo XXI. Entonces ese modelo de escuela unitaria pues fue vital, por supuesto, porque en esas condiciones históricas efectivamente no había la suficiente capacidad para formar docentes en los contextos rurales y por otro lado pues los niveles de alfabetización eran bastante elevados. Entonces en ese orden de ideas, aun con todos sus desfases y las cosas de pronto que son cuestionables, ese modelo o esa experiencia educativa de la escuela unitaria fue vital en el desarrollo de esa educación rural que se implementó en Colombia. La segunda oferta educativa es el modelo de escuela nueva, que es una cosa que ya está mucho más cercana, digamos, a los contextos de los cuales uno se mueve y a los discursos que uno utiliza con frecuencia. La escuela nueva comienza a implementarse a partir de las décadas del 70 y del 80. Hoy en día todavía se mantiene. Es una iniciativa que fue auspiciada por el Ministerio de Educación Nacional. Digamos que en el modelo de escuela nueva, la idea, además de contribuir a la cobertura y al mejoramiento de la calidad de la educación, pues también tuvo que ver como con una resignificación de esos lugares clásicos del docente, del estudiante, de la formación del conocimiento y ese tipo de cosas. Los manuales y los textos educativos que se comienzan a desarrollar, digamos que van a tener unas intenciones que van más allá de lo religioso, de lo doctrinal, porque efectivamente pues ya estamos acudiendo a una década en la cual ya vamos hacia la segunda fase de industrialización de nuestro país, digamos que la mentalidad comienza a cambiar en muchos sentidos. Entonces ese modelo de escuela no va a marcar un referente vital en el caso de la educación rural en Colombia. La tercera oferta educativa que podemos encontrar allí es la posprimaria rural. Esa posprimaria rural se comienza a implementar a partir de la década de los 90. También va a ser una iniciativa directamente auspiciada por el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros todavía tenemos instituciones educativas que manejan esa oferta educativa de la posprimaria rural. Digamos que si nos ubicamos temporalmente en la década del 90, obviamente esa oferta educativa va a obedecer a las demandas consagradas en la nueva Constitución de 1991, de lo que se derivó la Ley 115 de 1994, justamente mostrando que una de las obligaciones del Estado era garantizar por lo menos los niveles de educación inicial o preescolar, básica primaria y básica secundaria. Entonces por eso se conoció como la famosa posprimaria rural. Muchos de nosotros, bueno, según las edades, participamos como estudiantes en esa modalidad. Si éramos estudiantes, por ejemplo, de las escuelas rurales, al terminar el quinto grado pasábamos como en una articulación que se tenía que dar a los colegios que eran como los centros, núcleos educativos en las zonas urbanas de los pueblos. Entonces uno pasaba de la escuelita de la vereda al colegio departamental del pueblo a continuar su formación hasta el grado noveno. Digamos que esa articulación estuvo, digamos que basada en toda la fundamentación del modelo de posprimaria rural. La idea entonces era precisamente, además de garantizarle a la población rural un nivel de formación mucho más extenso que lo que seguramente la escuela unitaria escasamente alcanzaba a leer, escribir, o sea, estamos hablando de grado tercero, los más avanzados podían llegar hasta terminar grado quinto, y apague y vámonos.
Digamos que aquí la idea entonces es potenciar a ese ciudadano, a esa ciudadana del contexto rural para que pueda acceder a un nivel de educación mucho más amplio y por otro lado poderlo conectar con unos espacios educativos mucho más grandes que ese espacio tan reducido de la escuela rural de su vereda. Bien, en ese contexto, en esa misma década de los 90 va a aparecer la educación media rural con enfoque de formación con aprendizajes productivos, que en última digamos que es el referente desde el cual se desarrollan lo que conocemos hoy como los proyectos pedagógicos productivos, en lo cual, valga decir, estamos inscritos nosotros desde el proyecto Ruralidad que estamos desarrollando. Y aquí van a aparecer otros dos, de una vez, que también tienen mucho que ver con el contexto más actual de esas ofertas de educación rural. La telesecundaria de aceleración del aprendizaje, que se viene a dar, digamos, en los años 2000. La telesecundaria es una modalidad en la cual podemos decir que es una postprimaria, pero que utiliza como herramienta vital el video y algunas herramientas tecnológicas para la implementación de los aprendizajes en el aula. Y en el caso de aceleración del aprendizaje está pensado mucho más para nuestros estudiantes con extraedad. Entonces digamos que ya la política educativa intenta por lo menos reconocer esas particularidades de los estudiantes del contexto rural e intenta entonces dar algunas respuestas. Y en el caso del SAT, que aquí, bueno, Leonor, Marlene, y yo no sé si de pronto en la CDC también fue implementado, ese sistema de aprendizaje tutorial también dentro de la década de los 90, auspiciado por el MEC, constituye una experiencia de oferta educativa que fue bastante importante. Bien, ese sistema de aprendizaje tutorial, digamos que tiene como uno de los puntos más importantes el hecho de que esas tutorías, tal y como lo menciona la sigla, se relacionaban mucho con la posibilidad de que las propias comunidades elaboraran sus textos de aprendizaje, comenzaran, digamos, a construir algunas estrategias de desarrollo local y comunitario. La experiencia del sistema tutorial, de aprendizaje tutorial, quizá de todas las que ustedes observan allí, es una de las que valdría la pena que nos pensáramos de manera permanente, en el sentido, insisto, en que contribuye a la organización local y comunitaria. No es una educación o un aprendizaje en abstracto, solamente para responder a unas pruebas de estado, aunque eso es importante, pero digamos que también se preocupa mucho por ese desarrollo y ese empoderamiento de los campesinos para que en sus contextos desarrollen estrategias que resuelvan problemas que tienen ahí mismo. Entonces es una cosa muy vital. Digamos que en ese esquema, grosso modo, podemos entonces ubicar esas 6 ofertas educativas que son claves a la hora de hablar de educación rural. Y como les mencionaba ahorita al inicio, muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar más allá del incentivo, más allá del formato, y entonces pues sí, somos rurales porque, como decía hace un rato el profe Harold, la huerta y el sendero y los animalitos y la naturaleza y todos somos autosostenibles, y a veces dejamos de lado el hecho de meterle carne desde el punto de vista teórico. Es importante recordar que ante todo nosotros somos intelectuales transformadores. Entonces no estamos simplemente para repetir y repetir, sino para reproducir y producir nuevas cosas. Entonces es importante tener en cuenta eso. Bien, digamos que a la luz de eso, entonces nosotros podemos tener por lo menos 3 puntos clave, digamos, de cara a lo que vamos a seguir construyendo en la mañana de hoy. Lo primero, es importante decirlo, existen experiencias y ofertas de educación rural en Colombia, pero no una política de educación rural. Quienes estamos participando, por ejemplo, en la actualidad, en la mesa distrital de ruralidad, en este momento, hasta este momento, se está intentando construir una política pública de educación rural. El Ministerio, obviamente, a lo largo de los años, ha trabajado y ha destinado muchísimos recursos para que esas experiencias de las que les acabo de contar, pues hayan sido implementadas. Algunas con más éxito que otras, por supuesto. Pero lo cierto es que no existe como tal una política de educación rural. Y eso para un país que es agrodescendiente, que tiene una concentración de población de ascendencia rural, somos una cultura marcadamente rural. En Bogotá, en el caso particular de nosotros, el 70% de nuestro suelo es rural. Entonces por eso también la imagen, digamos que dice mucho, porque es que a veces a uno se le olvida. Entonces uno se cuestiona bastante decir, bueno, el país históricamente rural, una Bogotá rural en su mayoría, y no tenemos una política de educación rural. Bueno. El segundo punto, la formación docente para el contexto rural constituye un punto que incide en los resultados de las experiencias y ofertas de educación rural en Colombia.
Eso es muy importante, e incluso fue una de las intenciones que tuve yo al proponerle al equipo de trabajo del día de hoy, que metiéramos esta parte, porque es que definitivamente la formación de los docentes, en el caso del contexto rural, demanda unas características distintas a si estuviéramos en cualquier otro colegio oficial del distrito, ¿sí? Y en ese sentido, por eso es importante. Está bien, seguramente el Estado, la Secretaría de Educación debería ofrecer planes, programas, proyectos de formación y de capacitación, pero si no los tenemos, es importante acercarnos a esta bibliografía, es importante consultar, es importante leer, es importante sistematizar nuestras experiencias de educación rural, porque eso muy pocas veces lo hacemos. El tercer asunto que es importante, el fenómeno de las violencias en Colombia atraviesa las tensiones y desencuentros de los proyectos de educación rural implementados con las realidades de los territorios. Eso, desafortunada o afortunadamente, es así. Esa dinámica histórica no la podemos reversar. Muy seguramente ese factor de las violencias ha hecho que en algunos casos esas experiencias de las que ya les hablé hayan tenido éxito alto, medio o bajo, o incluso inexistente, aunque no lo creo porque todas de una u otra forma impactaron de manera positiva la educación rural en Colombia, pero lo que sí es clave es que ese fenómeno de las violencias atravesó todos esos procesos e incidió directamente en esos modelos de ciudadanos rurales que se configuraron a lo largo de la historia de Colombia. Y en el cuarto punto, en el contexto del siglo XXI, es necesario hablar de conceptos como ruralidad, educación rural, territorio, identidad, enseñanza y aprendizaje en plural. Ese es el punto de entrada para lo que vamos a seguir haciendo en la mañana de hoy. Por eso decía yo ahorita, antes de pasar al salón a la dinámica, que la actividad de hoy se llama Educaciones Rurales sin barreras. Se me olvida el resto. Siempre se me olvidan las barreras. Educaciones rurales. Porque es que definitivamente, a la luz de todo lo que uno ve, partiendo de la imagen, nosotros no podemos seguir pensando en una ruralidad. En Bogotá, en el país, en América Latina existen ruralidades y todas son válidas aunque sean diferentes, y eso es muy importante teniendo en cuenta toda esa cuestión del difícil acceso, de la georreferenciación, etcétera, etcétera. Entonces digamos que es vital tenerlo allí. Bien, aquí les voy a regalar, después les paso los referentes, pero por lo menos para esta presentación, estos 4 referentes fueron, digamos, los del apoyo, y que, insisto, si de pronto se quieren acercar a los temas de la historia de la educación rural en Colombia, serían de vital importancia. Hay un boletín de la Luis Ángel Arango, el boletín bibliográfico número 11, que habla de toda esa maravillosa experiencia de Radio Sutatensa. Es un poco difícil de conseguir, pero se lo recomiendo. Igual en la Luis Ángel lo pueden conseguir. Este estudio o este estado del arte que hizo el Ministerio de Educación Nacional, Balance y Prospectivas, este es del año 98, cuando Jaime Niño Díez era ministro de Educación. Nosotros, quienes estuvimos en las últimas jornadas de socialización de la política pública de la Secretaría de Educación, tuvimos oportunidad de escuchar al profesor Ángel directamente en una conferencia que nos hizo. Este es uno de los libros, digamos, que constituye también el referente para mirar todas estas experiencias de educación rural. Y hay otro viejito, libros viejitos son libros, que hablan del atraso rural colombiano, y digamos que expone también dentro de uno de sus factores el hecho de que en el momento de no tener una política pública marcadamente dirigida hacia la educación rural, pues bueno, esa es una de las cosas que incide en el atraso rural colombiano. Bien, entonces, teniendo en cuenta esos referentes, ahora, desde lo macro, vamos a trabajar lo micro. Ustedes van a dirigir la mirada hacia el árbol que está allá. Y si ustedes se fijan, es un árbol que tiene 2 troncos. Un tronco es la CDC y otro tronco somos la sede de Torca. Como todos sabemos, pues por biología básica, a partir del tronco, digamos que se nutre la rama. Ustedes ven que el árbol está bastante nutrido, está bonito, está bien cuidado, como estamos nosotros, ¿cierto? Y digamos que la idea precisamente es comenzar a trabajar en relación con unos aportes muy puntuales que vamos a colocar en ese árbol a raíz de lo que ya hemos hecho de acuerdo con esos modelos de educación rural. Entonces, Leo, te doy la palabra para que pasemos a esta parte. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Bueno, entonces lo que queremos es compartir nuestras historias y también nuestros sueños. Con las boleticas que les vamos a repartir, cada uno va a escribir esos momentos especiales en los que ustedes
fortalecieron ese tronco, pueden escoger uno de los dos troncos cada una de las sedes, y cuáles son esos sueños que quieren para nuestro proyecto para resignificar.